Hola chicos, bienvenidos a clase de español. Soy vuestra profesora Rosa María Amo Jiménez y como veis, seguimos conectados. Como ya sabéis, hoy comenzamos una nueva secuencia, así que lo primero que vamos a hacer es descargar el documento de la sesión. Para ello vais a ir a la página web seguimosconectados.l.com y vais a descargar el documento de la sesión 1. Vais a hacer clic en descarga. Vamos a comenzar por la introducción a la nueva secuencia. Observa la imagen. ¿Sabes a qué acontecimiento histórico hace referencia? Vamos primero a leer el documento. Hola, soy el descubridor de estas tierras. Descubridor. Más parece un inmigrante ilegal. Sus documentos. ¿Sabéis lo que significa descubridor? Descubridor es una persona que descubre algo. Descubrir, la persona. ¿Quién creéis que es esta persona? ¿Y de qué acontecimiento histórico están hablando? Exacto, es el descubrimiento de América. ¿Lo habéis estudiado ya, no? Pues vamos a hacer una lluvia de ideas sobre este acontecimiento. Ya tenemos dos palabras. Hemos dicho que es el descubrimiento ¿de qué continente? De América. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que vemos? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Y en qué año, en qué fecha descubrió Cristóbal Colón América? En 1492. Ahora vamos a observar la imagen. ¿Qué otras palabras podemos añadir a nuestra lluvia de ideas? ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se dice esto en español? Los barcos, un barco. ¿Y estas personas? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cómo podríamos llamarlos? Indígenas, los indígenas. ¿Quiénes son los que descubrieron América? ¿Cuál es la nacionalidad de los que descubrieron América? Los españoles, aunque veremos si Cristóbal Colón es español o no. Lo estudiaremos. ¿De qué se trata? Se trata de un descubrimiento, pero ¿qué hicieron los españoles? Los españoles conquistaron América. ¿Y esta conquista qué es lo que tuvo? Tendría una serie de consecuencias. A continuación vamos a ver un vídeo sobre el descubrimiento de América. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña.
La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Vamos a realizar la primera actividad. Mira el vídeo sobre el viaje de Colón y sitúa en el mapa los lugares de salida, salir, de escala y de llegada. Vais a señalar 2 lugares de llegada, su objetivo inicial y, en realidad, a dónde llegan. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de 2 mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Ya habéis visto el vídeo. ¿Me podéis decir entonces de qué lugar salieron? ¿Salieron de España? Y en concreto, de Palos de la Frontera, del puerto de Palos de la Frontera. ¿Y a dónde fueron? Primero, ¿a dónde fueron? Primero se dirigieron a las Islas Canarias. Hicieron una escala en las Islas Canarias. Pero, finalmente, ¿a dónde llegaron? ¿A qué continente? ¿A qué lugar llegaron? Llegaron a América, aunque ese no era su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? ¿A dónde querían llegar? ¿Cuál era su objetivo inicial? Colón y la tripulación querían ir a las Indias. Querían ir a las Indias por una nueva ruta.
Responde a las siguientes preguntas. ¿De dónde salieron? ¿Dónde hicieron escala? ¿A dónde querían llegar? ¿Y a dónde llegaron en realidad? Veis que todos los tiempos están en pasado. Es un hecho que ocurrió en 1492. Entonces, todos los verbos están en pasado. Los verbos en azul corresponden a un tiempo que aún no hemos estudiado, que vamos a aprender. Tenéis que tener cuidado también con las preposiciones. Os recuerdo que la preposición de se utiliza para indicar un point de départ. La preposición en para indicar la posición y la preposición a para indicar el point de arrivée. Donc, arrivée à, départ de. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron Colón y su tripulación? Salieron de point de départ, salieron de España, más precisamente del puerto, del puerto de Palos de la Frontera. ¿Y dónde está Palos de la Frontera? ¿En qué ciudad de España? Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas. El puerto de Palos de la Frontera está en Huelva. ¿Dónde hicieron escala? Hicieron escala, la posición, hicieron escala en las Islas Canarias. ¿A dónde querían llegar? ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A dónde querían llegar? Querían llegar y point de arrivée. Entonces, a. Querían llegar a las Indias. Pero ¿a dónde llegaron en realidad? En realidad, llegaron a América. A continuación, vamos a ver de nuevo el vídeo para responder a una serie de preguntas. Mira de nuevo la primera parte del vídeo sobre el viaje de Colón, hasta el minuto 1, 3 veces y realiza las actividades. Completa las frases. La expedición salió el día y mes de 1492. Colón recibió un número de calaveras llamadas y el nombre de los barcos de las calaveras. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de 2 mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. La expedición salió el
Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Colón recibió 3 carabelas llamadas la Santa María, la Pinta y la Niña. Vamos a realizar la siguiente actividad. Di si las frases son verdaderas o falsas y justifica. Primero, la tripulación se dirigió rumbo a las Islas Canarias. Hicieron una escala para preparar las naves y aprovisionarse de víveres. Fueron hasta las islas para aprovechar los vientos alisios. La expedición zarpó nuevamente hacia las Indias el 6 de noviembre de 1492. Partieron desde la isla de Tenerife. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de 2 mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. Primera afirmación. Primero, la tripulación se dirigió rumbo a las Islas Canarias. ¿Verdadera o falsa? La expedición se dirigió a las Islas Canarias. Verdadera. La expedición se dirigió a las Islas Canarias. Segunda afirmación. Hicieron una escala para preparar las naves y aprovisionarse de víveres. Donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Verdadera. Donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Tercera afirmación. Fueron hasta las islas para aprovechar los vientos alisios. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. Verdadera. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. ¿Y qué son los vientos alisios? Son los vientos que impulsaron las velas de los barcos durante la travesía hacia el oeste. Son vientos que impulsan las velas y que ayudan. La expedición zarpó nuevamente hacia las islas el 6 de noviembre de 1492. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El 6 de septiembre de 1492 y no el 6 de noviembre. Por último, partieron desde la isla de Tenerife.
El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. Partieron desde la isla de... Falso, desde la isla de La Gomera. Aquí veis en el mapa la isla de Tenerife, pero partieron de La Gomera. Todas estas islas forman las Islas Canarias. Por último, vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Vamos a hacer un esquema mental. Lo primero que tenemos, ¿de quién hablamos? ¿De qué personas? Colón y su expedición, Colón y su tripulación. ¿De dónde salieron? Salieron del puerto de Palos de la Frontera. ¿Y dónde está el puerto de Palos de la Frontera? Que está en Huelva, en España. Colón recibió... ¿Cuántos barcos recibió Colón? Colón recibió 3 carabelas. ¿Cómo se llamaban esas carabelas? ¿Cómo se llamaban? La Santa María, la Pinta y la Niña. El 3 de agosto de 1492 salieron ¿hacia dónde? Salieron rumbo a las Islas Canarias. ¿Y por qué querían ir a las Islas Canarias? ¿Qué hicieron en las Islas Canarias? Hicieron una escala en las Islas Canarias y en concreto, ¿en qué isla? En la isla de La Gomera. ¿Y por qué hicieron escala en la isla de La Gomera? ¿Cuáles eran sus objetivos? Acondicionaron las naves, se aprovisionaron de víveres y aprovecharon para coger los vientos alisios. Y el 6 de septiembre de 1492 salieron de nuevo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde fueron? Salieron hacia las Indias. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la clase y que hayáis aprendido. ¡Hasta la próxima!